Listo. ¿Ahí se ve? Sí, Tere. Bueno, hemos dicho que lo que íbamos a intentar ahora era extender lo que habíamos analizado para solamente dos corrientes, una caliente y una fría, para un proceso un poco más real, donde ya hay muchas corrientes calientes que necesitan enfriarse y muchas frías que necesitan calentarse. Bueno, en ese caso lo que se hace es hacer un relevamiento de todo lo que nosotros tenemos en esa planta, ya sea que esté funcionando o en un diseño que tengamos hecho de un proceso en particular, y vamos a separar por un lado las corrientes calientes y por otro lado las corrientes frías. Y las vamos a representar en el plano temperatura-calor. En este caso, las corrientes A, B y C, ¿qué son? ¿Corrientes calientes o corrientes frías? Calientes. Se están enfriando, son corrientes calientes. ¿Cómo la vamos a dibujar? De manera tal que respetemos los niveles de temperatura entre las cuales se mueven y la pendiente va a estar dada por el flujo calórico y acá en el eje de las abscisas vamos a ver cuánto calor necesitan perder cada una de ellas. Vamos a graficarla de manera tal que una va a continuación de la otra y vamos a tirar líneas horizontales que van a representar las temperaturas de entrada y salida de cada una de las corrientes, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, T1 corresponde a la temperatura de entrada de la corriente B, T2 la entrada a la corriente A, T3 es la de salida de la corriente B y así sucesivamente. T2, por ejemplo, coincide como temperatura de entrada de A y C. ¿Cuál es el objetivo? Ver qué es lo que sucede en cada uno de esos intervalos de temperatura que se van a generar. Entonces vamos a calcular para cada uno de esos intervalos de temperatura el calor que corresponde. Por ejemplo, en este primer intervalo solamente participa la corriente B, por lo tanto, el calor va a estar dado por el flujo calórico de esa corriente B por el delta de T que corresponda, en este caso T1 menos T2. En el caso del intervalo siguiente, que está dado por T2, T3, ahí participan la corriente A, B y C, por lo tanto, sumaremos los flujos calóricos de esas tres corrientes por el delta de T, nos dará el calor de ese intervalo. Y así sucesivamente. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para trasladar esa información a un nuevo diagrama temperatura-calor, donde vamos a tener una única corriente que vamos a llamar supercorriente caliente, donde esos quiebres tienen que ver con puntos de entrada o salida de alguna de esas corrientes que están participando, ¿sí? Y acá yo obtuve entonces, a partir, por ejemplo, de estas tres corrientes, una única supercorriente caliente. Este procedimiento se lo repite para las corrientes frías, para no cansarlo, lo decimos directamente, y después que tenemos esa supercorriente caliente y esa supercorriente fría dibujadas, las trasladamos a un único plano, temperatura-calor, de manera tal que cumplamos todas las condiciones que hemos visto antes, ¿sí? Las hemos ubicado, acá he hecho un esquema un poco más sencillo, de manera tal que la supercorriente caliente siempre esté por arriba de la supercorriente fría, ¿sí? Afortunadamente no vamos a trabajar con el método gráfico porque es bastante engorroso en sí. Tenemos que hacer varios diagramas, ir encontrando la supercorriente, después trasladar eso a un único diagrama, entonces es muy complejo. Afortunadamente todo esto se hace a través de un método analítico que vamos a ver después, pero esto es importante que tengamos en claro porque nos va a permitir entender por qué se hace lo que sigue. Entonces tenemos una supercorriente caliente, una supercorriente fría, y lo que vamos a hacer siempre, como les dije, tomando en cuenta que la caliente esté por encima de la corriente fría, y lo que vamos a empezar a hacer es buscar en qué lugar se encuentra ese delta de T mínimo. Antes se encontraba en un extremo, porque eran solo dos corrientes. Acá, como yo tengo una composición de varias corrientes calientes y frías,
ese punto podría estar, así como estamos graficando acá, intermedio, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Hemos ido trazando en la zona de superposición de ambas corrientes verticales y hemos ido midiendo para ver dónde se encontraba el menor valor de delta de T mínimo. La idea es utilizar el óptimo que surge de la evaluación económica, pero bueno, hemos dicho que nosotros vamos a trabajar con el que se les dé de dato. ¿Qué representa ese lugar donde se encuentra el delta de T mínimo? Si nosotros logramos trasladarla a las gráficas de manera tal que ese punto tenga un delta de T mínimo, por ejemplo, el de 10 grados centígrados, que es el que surge de los heurísticos, entonces ese punto nosotros lo vamos a conocer con el nombre de punto de corte o pinch point. ¿Qué características va a tener ese punto de corte? ¿O qué es lo que va a suceder con este diagrama? Si nosotros nos fijamos, acá, en la zona en donde se superponen, es la zona que representa el aprovechamiento de energía entre las corrientes. Mientras que la corriente fría no terminó de calentarse, para lo cual vamos a necesitar un servicio auxiliar de calefacción. Pero también vemos que la corriente caliente tampoco terminó de enfriarse, para lo cual vamos a necesitar un servicio auxiliar de enfriamiento. ¿Qué características va a tener para nosotros el punto de corte? El punto de corte nos va a dividir a nuestro problema en dos zonas termodinámicamente independientes. Ya vamos a ver qué significa. Vamos a predecir también que ese punto de corte, a través de él, no va a haber transferencia de calor. Y además, como hemos mostrado recién, fíjense acá, la zona esta va a llamarse zona de arriba del punto de corte, porque tiene los niveles de temperatura más alta, y esta zona se llamará la zona de abajo del punto de corte porque tiene las temperaturas más bajas. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este diagrama? Que arriba del punto de corte se utiliza calefacción y abajo se utiliza enfriamiento. Entonces, las características que van a tener esos puntos de corte son esas, que van a ser dos zonas independientes termodinámicamente. A través del punto de corte no va a haber calefacción, transferencia de calor. Arriba del punto de corte solo vamos a usar servicio auxiliar de calefacción y nos aseguran que es el valor mínimo. Y abajo del punto de corte solo vamos a usar servicio auxiliar de enfriamiento y nos aseguran que es el mínimo. ¿Qué otra característica nos permite encontrar el punto de corte? O sea, una vez que nosotros encontremos el punto de corte, nosotros vamos a poder decir, sin hacer absolutamente más nada, cuáles son los requerimientos mínimos de servicios auxiliares. Yo no sé de qué manera voy a lograr que sean esos los servicios auxiliares mínimos. Fíjense que en el ejemplo que dimos, en el caso de dos corrientes, hemos podido decir que había un intercambiador que aprovechaba las corrientes entre el calor entre las corrientes y que había un servicio auxiliar de calefacción y uno de enfriamiento. Acá, como ya tengo múltiples corrientes, no sé de qué manera yo voy a hacer ese aprovechamiento de energía. Lo que sí sé es que van a necesitar una cantidad que, según dice la tecnología pinch, van a ser los valores mínimos, y no he tenido que diseñar para nada la red. ¿Cómo sé yo que esos valores son los mínimos? Fíjense que dijimos que el punto de corte nos va a dividir el problema en dos zonas termodinámicamente aisladas. ¿Sí? Eso quiere decir que una vez que encontremos ese punto, nosotros vamos a tratarlo como si fueran dos situaciones problemáticas distintas, de manera tal que nos aseguremos que no va a haber calor desde esta zona del punto de corte, o sea, de la zona de arriba, hacia la zona de abajo.
la transferencia de calor se va a dar directamente en cada una de las zonas entre sí, sin pasar a través de ese punto de corte. Ya lo vamos a entender un poco más cuando también tengamos que hacerlo. Entonces, la zona de arriba del punto de corte, que en este diagrama, en este, temperatura-calor, se encuentra a la derecha, y vemos que requiere servicio auxiliar de calefacción y es el mínimo. Y el de la izquierda es la zona de abajo, tiene temperaturas más bajas con respecto a las anteriores, y acá utilizamos servicio auxiliar de enfriamiento. ¿Qué más habíamos dicho? Que la transferencia de calor de una zona a la otra van a ser cero. Ahora tratemos de definir por qué o entender por qué nos asegura que si es que se cumple todo esto, que si yo divido mis problemas en dos partes independientes, si no hay transferencia de calor de una zona a la otra, van a ser los servicios auxiliares los mínimos. Para eso he traído un esquema más sencillo, ¿sí? Donde definimos los sistemas termodinámicos. Acá vamos a tener solamente las corrientes que pertenecen a la zona de arriba, acá solo las que pertenecen a la zona de abajo, y vamos a decir que arriba teníamos calefacción, de una zona a la otra la transferencia es cero, y acá abajo hay un servicio auxiliar de enfriamiento. ¿Qué pasa si yo no cumplo con algo de lo establecido por la definición esta de punto de corte? Supongamos que yo voy a dar una cierta cantidad que va a ser mayor a la establecida, o sea, mayor que el QC mínimo, teóricamente. O sea, voy a dar una cantidad adicional A. Si yo doy una cantidad adicional A y digo que no debiera pasar calor desde esta zona de arriba a la zona de abajo, ¿qué va a pasar con estas corrientes? Yo estoy calentando más de lo que se estableció como necesario. ¿Qué va a pasar si yo caliento más? ¿Qué va a pasarle a las corrientes? ¿A quién estoy calentando? ¿A las corrientes calientes o a las corrientes frías? Chicos, A las corrientes frías. estoy calentando a las corrientes frías. Entonces, se suponía que estaba todo teóricamente armado para que la cantidad sea la justa y la necesaria para que se aproveche la energía entre las corrientes y solo adicione la cantidad mínima. Pero yo acá he calentado de más. ¿Qué va a pasarle a estas corrientes que están acá? ¿Qué le va a pasar a esas corrientes frías? Si yo les estoy dando más calor que el necesario, las corrientes frías, en lugar de llegar hasta el nivel de temperatura que correspondía que lleguen, van a llegar a una temperatura más alta, ¿o no? O sea, esas corrientes frías se van a estar calentando más de lo que se estableció, ¿sí? O sea, van a superar los niveles de temperatura que habíamos fijado. ¿Se entiende eso? Como eso, ay, no contestan nada, no sé si no entienden, si ya se han perdido, si quieren que vuelva para atrás. Sí, se entiende, profe. Entonces, Profe, ¿podría volver a explicar? ¿cómo, perdón? Sí, podría volver a explicar. Sí, vamos para atrás un poquito más. Fíjense que nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado todo lo que hemos analizado para dos corrientes, pero acá, para una situación un poco más compleja, donde toda esta curva quebrada representa la supercorriente caliente y esta la supercorriente fría. Pero lo que hemos dicho antes, solo para dos corrientes, acá también vale. ¿Qué es lo que decimos? Que en la zona donde se están superponiendo, vamos más atrás, donde se superponen las corrientes, yo estoy aprovechando la energía.
No sé cómo lo voy a hacer, ¿sí? Porque la verdad que este tramo de corriente no tengo idea qué corriente representa, y esta tampoco, y así en cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque yo he ido tomando la sumatoria de cada una de las corrientes calientes y de cada una de las frías que participaban del proceso. Entonces yo lo que sí sé, que entre estos niveles térmicos que están marcados por las líneas de los extremos, me están diciendo que yo acá voy a estar aprovechando energía. Lo que falta lo voy a tener que cubrir con servicio auxiliar de calefacción o de enfriamiento según sea el caso. Pero en este caso, ¿qué es lo que hemos dicho? Que vamos a buscar de acomodarla a las gráficas de manera que en algún lugar, por ejemplo están distanciadas entre sí, un delta de T mínimo previamente fijado, supongamos 10 grados centígrados. Una vez que nosotros las acomodamos a las gráficas cumpliendo esa condición, vamos a decir que ese punto se va a llamar punto de corte o pinch point. Y vamos a decir que ese punto de corte va a tener algunas condiciones que cumplir. ¿Cuáles son? Me va a dividir mi problema en dos partes, ¿sí? La zona de la derecha de este diagrama, y acuérdense bien que solo es de este diagrama, después vamos a ver en otro diagrama que cambia de lugar, es la zona de arriba del punto de corte. Y hemos visto que necesita calefacción, ¿sí? La zona de la izquierda, como tiene temperaturas más bajas, se llama abajo del punto de corte, y hemos visto que las corrientes, la supercorriente caliente no terminó de enfriarse, entonces va a necesitar enfriamiento. Otra cosa nos dice que debe cumplir, qué condición debe cumplir además el punto de corte, que a través de estas dos zonas no tiene que haber transferencia de calor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de alguna manera, todavía no sé cómo, voy a tener que tratar que las corrientes calientes que estén en esta zona de la derecha le den su energía a las frías de la misma zona y lo mismo del otro lado. Pero jamás tiene que haber una transferencia de energía de la zona de la derecha hacia la izquierda ni viceversa. O sea, de arriba hacia abajo del punto de corte no puede haber transferencia de calor. ¿Podría haber transferencia de calor de abajo del punto de corte hacia arriba? Supongamos que estuviera permitido. ¿Podría ser? No se podría porque los niveles de temperatura acá son menores que los de la zona de la derecha. Entonces, las leyes termodinámicas me lo impiden. Entonces, solamente puede haber transferencia de arriba hacia abajo. Pero bueno, en este caso nos imponen la condición que el calor transferido de una zona de arriba a la zona de abajo debe ser cero. Y de esa manera, si yo cumplo con esta condición, me dicen también que los servicios de calefacción y de enfriamiento deben ser mínimos, ¿sí? Son los mínimos. A ver, ahora tratemos de entender por qué son los mínimos. Ahí simplificamos el esquema. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Para que la zona de arriba termine de completar su salto de temperatura, tengo que dar una cierta cantidad de calor que le vamos a llamar Qc mínimo. ¿Qué pasa si yo le doy una cantidad mayor? O sea, le doy una cantidad adicional A. Entonces, va a entrar al sistema por acá arriba, Qc mínimo más A. Y decimos que si yo no podía transferir calor hacia abajo, ¿qué le va a pasar a la corriente esta que tenían, a las frías que se tienen que calentar? ¿Qué voy a tener? ¿Qué le voy a estar haciendo? Como le estoy dando más calor que lo que se necesita, a las corrientes frías las voy a estar calentando de más. O sea, las voy a estar sacando de sus niveles de temperatura que dijimos que no podíamos alterar. Entonces, como yo no puedo hacer eso,
voy a tener que sacarle una energía adicional igual a A y transferírsela a mi vecino, que es la zona de abajo del punto de corte. Porque yo tengo que cumplir acá la condición de que los niveles de temperatura son inalterables. Entonces, si yo calenté con un servicio auxiliar de calefacción de más, tendré que transferir energía al vecino para que eso no suceda. Ahora bien, el vecino que antes no recibía energía de ninguna parte, ahora está recibiendo energía. Entonces, ¿qué va a suceder? Las corrientes frías se van a estar calentando a expensas de este calor. Por lo tanto, cuando necesiten extraerle el calor a las corrientes calientes, ya van a tener que sacarle menos calor que el que tenían, que el que antes le sacábamos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que las corrientes calientes van a quedar con energía adicional y voy a tener que extraer una energía adicional en una cantidad igual a la A que habíamos puesto antes. ¿Se entendió eso? Es un juego de palabras entre calientes, frías, no sé si ahí se ha entendido lo que he tratado de explicar. Sí, se entendió. ¿Sí? Entonces fíjense que el hecho de que haya pasado una cantidad de calor igual a través del punto de corte, de algún modo hizo que tanto el servicio auxiliar de calefacción como de enfriamiento aumentaran. Esa es la explicación del por qué esos valores eran los mínimos cuando acá no había transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación por la cual a la zona de arriba y a la zona de abajo la vamos a trabajar como si fueran aisladas una de la otra para garantizar que no haya transferencia de calor entre ellas. Y así, por lo tanto, que los servicios auxiliares sean mínimos. Pero a mí me dijo que también se debía cumplir que arriba del punto de corte solo se utilizaba calefacción y abajo solamente se utilizaba enfriamiento. Entonces veamos qué sucede si yo, a este caso base, le extraigo una cierta cantidad de calor acá arriba del punto de corte. O sea, estoy calentando a las corrientes frías, pero además estoy enfriando a las corrientes calientes. ¿Qué va a pasar acá? Le va a estar alcanzando, fíjense, si yo a las corrientes calientes las estoy enfriando con un servicio auxiliar en una cantidad B, quiere decir que la cantidad de energía que disponen ahora para cederle a las frías ha disminuido. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué les va a pasar a las frías? ¿Le va a alcanzar esta cantidad de calor que yo estoy adicionando? Van a necesitar más. Van a necesitar más. ¿Puedo tomarlo de acá abajo? ¿Puedo tomarlo de esta zona a la energía? No. No, ¿por qué? Porque esto está a niveles térmicos más bajos que esta zona, por eso no puedo tomar. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que agregar una cantidad adicional B de calefacción. Entonces, fíjense que esa es la razón por la cual solamente arriba se calefacciona. ¿Por qué? Porque si yo, además de calefaccionar en frío, tengo que aumentar el servicio auxiliar de calefacción. Un razonamiento análogo es en la zona de abajo del punto de corte. Solamente tengo que enfriar, porque si caliento voy a tener un servicio adicional de enfriamiento y no me conviene. ¿Sí? Entonces, para resumir, según Lino, mediante este análisis que lo hicimos a través de un gráfico, que después lo vamos a traducir en un método analítico que se conoce como tecnología Pinch, nosotros vamos a poder establecer cuáles son los requerimientos mínimos auxiliares. ¿Sí? Eso a su vez nos va a garantizar ¿qué cosa? La máxima recuperación de energía entre las corrientes del sistema, y la ventaja que nosotros hemos tenido a través de esta aplicación, de esta tecnología, bueno, en este momento a través del método gráfico, es que no hemos tenido que diseñar ninguna red
de intercambio de calor que nos indique de qué manera lo vamos a lograr. Entonces eso es una ventaja para nosotros. Con un trabajo muy sencillo, que por el momento fue mover las gráficas, una respecto de la otra para encontrar un lugar donde exista un delta de T mínimo, por ejemplo el de 10 que nos fijan los heurísticos, yo ya puedo decir qué cantidad de servicios auxiliares mínimos necesito. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, o no? Profe, yo tengo una duda. Sí, El calor, la energía que llamamos B, sí. la sacamos de un sistema y después la volvemos a poner en el mismo sistema. Claro, o sea, ya vamos a entender bien cuando pongamos los intercambiadores de calor, pero a ver, la idea es la siguiente. Yo tengo un grupo de corrientes que pertenecen a esta zona, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo que adicionar esta cantidad de calefacción mínima. ¿A quién voy a calefaccionar? A las corrientes frías. Pero acá estoy además enfriando. ¿A quién puedo enfriar? A las calientes, ¿sí? Entonces vos fijate, si vos estás diciendo que vas a enfriar con un sistema auxiliar a las calientes, quiere decir que no la estoy enfriando totalmente, estoy sacando solo una parte de la energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Las calientes van a tener menos disponibilidad energética para darle a las frías, ¿sí? En esta zona. Entonces, a la fría, lo que yo le esté adicionando de acá no le va a alcanzar para hacer los saltos de temperatura en esa zona. Por eso es que yo voy a tener que agregar más calefacción para que logren ese objetivo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, nosotros hemos visto la tecnología Pinch, básicamente hemos visto cuál es el fundamento termodinámico de esta tecnología Pinch, es decir, el fundamento mediante el cual yo voy a intentar que las corrientes calientes de mi proceso se enfríen a expensas de darle su energía a las frías del proceso que se tienen que calentar, ¿sí? Y vamos a determinar, de acuerdo a lo que vimos en este fundamento gráfico, todo basado en conceptos termodinámicos, que esos valores de servicios auxiliares que establezcamos van a ser los mínimos. ¿Qué nos queda ver? Bueno, y acá les recuerdo lo que les decía, que no vamos a necesitar hacer nada adicional, ni diseñar shed, ni nada. ¿Qué es lo que nos va a quedar ver? Nos queda ver de qué manera nosotros vamos a lograr hacer eso, pero ya no con un método gráfico, sino con un método analítico que sea un poco más sencillo, porque el gráfico, cuando tenemos varias corrientes, es un poco complejo. Más o menos, ¿se entendió el fundamento termodinámico, el método gráfico, se entendió? Sí, profe. Bueno, Perfecto. yo les voy a pedir que lo lean bien, que lo analicen para que podamos avanzar. Inge, le hago una pregunta. Yo ya querría, tengo todo preparado para empezar con la tecnología Pinch, el método analítico, no sé si nos conviene porque me parece que no nos va a alcanzar una hora para darlo. Y bueno, no sé, yo diría que empecé por lo menos, Una parte. sí, cosa de ¿Ah? que tengamos una parte hecha ya, digamos. Bueno, avancemos con una parte. Vamos a buscarla la presentación. Bueno. Veamos cómo seguimos. Nosotros hemos visto la tecnología Pinch recién y su fundamento termodinámico. Lo que vamos a hacer ahora es analizar o aprender el método analítico, ¿sí? Que es como una especie de receta de cocina que hay que seguir, donde hay muchos
detalles a cuidar, ¿sí? Nosotros vamos a ir marcando cuáles son los detalles a cuidar, y después vamos a ver de qué manera vamos a lograr todo lo que nos propone la tecnología Pinch a través del diseño de la red de intercambio de calor. Es una tarea un tanto compleja. Bueno, un repasito rápido. El fundamento termodinámico estaba dado por la representación de todas las corrientes calientes y de todas las corrientes frías, ¿sí? Del proceso en una supercorriente caliente, en una supercorriente fría, la cual nosotros habíamos dicho que la íbamos a desplazar de manera paralela y horizontal, de manera que en algún lugar, por ejemplo acá, exista un delta de T mínimo. ¿Cómo hacíamos eso? Trazando verticales en la zona donde se superponen ambas corrientes y midiendo la fuerza impulsora entre la caliente y la fría, hasta encontrar algún lugar donde el valor es el más pequeño, ¿sí? La idea es que, por ejemplo, ahí haya una diferencia de 10 grados centígrados, por ejemplo. Ese punto era lo que nos definía a nosotros el punto de corte y nos separaba nuestro problema en dos partes, la de arriba y la de abajo, donde arriba teníamos la calefacción, abajo el enfriamiento y todo lo que hemos mencionado recién. Es decir, la calefacción es la mínima, el enfriamiento es el mínimo y la transferencia de calor entre ambas partes es cero. Un resumen de lo dicho. Vamos a introducirnos ahora en la tecnología Pinch. Este es un método analítico, es muy curioso el método, la manera en que lo desarrolló Linus es muy curioso, pero va repitiendo de algún modo los pasos que acabamos de mencionar, quizá de alguna forma un poco diferente, ¿sí? La tecnología Pinch, bueno, acá les pongo un poco la información de lo que vamos diciendo, nos va a permitir hacer la integración energética, entonces nos va a permitir a nosotros establecer cuánto vamos a poder aprovechar entre las corrientes y más que nada definir qué cantidad de servicios auxiliares mínimos vamos a tener. Para eso yo les propongo este ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos un sector de una planta a la que queremos integrar energéticamente. Para eso nosotros vamos a hacer una pequeña auditoría, un relevamiento para ver qué es lo que sucede acá. Fíjense que acá tenemos dos reactores y tenemos un flash. Los reactores van a transformar nuestras materias primas en producto, cada uno de ellos. Acá vamos a tener un flash que tiene como objetivo separarla a las corrientes de materia prima y producto seguramente. Tenemos un bifurcador en el cual parte de la corriente que sale del reactor de abajo se dirige al de arriba y parte pasa a un sistema de separación. Y además vemos que tenemos intercambiadores de calor que son los responsables de los cambios de temperatura. En este caso, fíjense que acá tengo esta corriente de arriba que la estoy calentando de 140 a 230, la salida del reactor de arriba que se está enfriando de 200 a 80, y de la misma forma acá abajo. Estoy calentando la alimentación de 20 a 180 y enfriando esta corriente de producto de 250 a 40 para entrar al flash. Todo esto lo estoy haciendo mediante el uso de sistemas de servicios auxiliares, ¿sí? Acá tengo dos servicios de calefacción y tengo dos servicios de enfriamiento. A mí me gustaría ver si yo hago un balance de energía, voy a poder determinar qué cantidad de calefacción utilizan estos dos y qué cantidad de enfriamiento utilizan esos dos intercambiadores de calor. Pero a mí me gustaría ver si yo lo puedo integrar energéticamente, es decir, yo puedo aprovechar la energía, por ejemplo, de estas corrientes calientes, ¿para qué? Para calentar estas dos corrientes que serían frías, que necesitan calentarse.
Para eso vamos a intentar aplicar esta tecnología pinch, y para eso lo primero que tenemos que hacer es simplificar el diagrama. Para simplificar el diagrama lo que yo voy a hacer es borrar los intercambiadores de calor, porque yo podría hacer esos intercambiadores de calor quizá de una manera diferente, más eficiente. Entonces, solamente voy a dibujar en el diagrama de flujo los equipos que son imprescindibles. Es decir, sin aquellos, si yo saco los reactores o el flash, no voy a lograr los objetivos. Si saco los reactores, no voy a transformar materia prima en producto. Si yo saco el sistema de separación, no voy a separar mi corriente producto en las distintas cosas que necesito, productos, subproductos, reactivos, lo que corresponda. Del mismo modo, el bifurcador también es imprescindible porque lo que hace es separar una llama de la corriente para darle un destino diferente, y además me está modificando los flujos calóricos. Al modificar los caudales, fíjense, acá entraba con un caudal y ahora sale con dos llamas de caudales diferentes. Al modificar los caudales me va a estar modificando los flujos calóricos. Entonces, la primera etapa de esta tecnología PINS es simplificar el diagrama. Si esta simplificación yo la hago de manera incorrecta, todo lo que sigue va a estar mal, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser muy cuidado, la simplificación, para no introducir ya desde el principio errores. Una vez que yo elimine los intercambiadores de calor, me voy a empezar a fijar qué corrientes necesitan energía, ya sea recibir o eliminar energía. ¿Para qué? Para cambiar temperaturas o estados. Por ejemplo, acá vemos, ahí está un recordatorio les traje ya todo para que les quede a ustedes, un recordatorio de lo que son corrientes calientes y frías. Fíjense, empecemos por abajo. La corriente que entra al reactor de abajo necesita ser calentada de 20 a 180. Entonces, esa corriente que antes tenía un intercambiador de calor, bueno, ahora ese salto de temperatura lo vamos a hacer de otra manera, no sé cómo aún, pero vamos a intentar de hacerlo de una manera más eficiente. Entonces, esa corriente para mí va a ser susceptible de integración energética y yo le voy a poner un número 1, ¿sí? Esa me va a servir para este proceso de integración. Acuérdense que aquí y ahora yo solo voy a dejar como válidas las corrientes que necesitan perder o ganar energía, ya sea para cambiar temperatura o cambiar estado. A la salida del reactor, ¿qué vemos? Sale una corriente, fíjense que después está un bifurcador que dice que la corriente sale a 250 de ese bifurcador. O sea, que del reactor, ¿a qué temperatura salió esa corriente? Si a la salida del bifurcador, perdón, ¿cómo? 250 grados. 250. Nosotros dijimos que los bifurcadores solamente modifican las variables extensivas y no las intensivas, como temperatura, composición, ¿sí? Entonces, si a la salida de este bifurcador la temperatura es 250, fíjense que ambas ramas van a 250, obviamente la entrada también va a ser 250. Entonces, dijimos que el reactor era imprescindible, el bifurcador era imprescindible. ¿Qué pasa entre el reactor y el bifurcador? ¿Esa corriente necesita energía para alguna cosa? ¿O va de un lado al otro sin ningún cambio energético? No hay cambio, por ejemplo. No hay cambio, ¿sí? No hay cambio ni de temperatura ni de estado, por lo tanto, esa corriente a mí no me interesa para la integración energética, por lo tanto le voy a poner una cruz, no la voy a tener en cuenta en este proceso. Ahora bien, la corriente que va desde el bifurcador hacia el reactor, ¿le pasa algo en el camino desde el punto de vista temperatura, cambio de estado? No. Tampoco,
de manera que esa corriente tampoco la voy a tener en cuenta para la integración energética. Sigamos, el reactor ya analicé las dos corrientes que tenía, el bifurcador me falta analizar la salida. Fíjense que la salida del bifurcador está a 250 grados y se dirige al otro equipo imprescindible que es el flash. Y acá necesita ingresar a 40 grados, o sea que en el camino está enfriándose. ¿Me sirve esta para la integración energética? Sí sirve. Esa sí me sirve. Fíjense que esa va a ser una corriente caliente o fría va a ser esa corriente. Caliente. Es una corriente caliente porque veo que se está enfriando. Le vamos a poner el número 2. Ahora bien, vámonos al flash. Fíjense que la salida de este flash está a 40 grados centígrados y ahí termina nuestra información, posiblemente lo almacenan o sigue alguna parte del proceso, pero queda en 40 grados centígrados. Aparentemente esto no requiere ningún tipo de energía, por lo tanto, tampoco me va a servir para el proceso de integración energética. Y del mismo modo, la salida líquida de abajo del flash, que tampoco sufre ningún cambio, tampoco la voy a tener en cuenta para la integración energética. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense que vamos analizando 6 corrientes, de las cuales solamente 2 me están sirviendo hasta el momento para el proceso de integración energética. Una corriente que se tiene que calentar, que es fría, y una caliente que necesita enfriar. Pero terminemos de analizar nuestro diagrama. Acá arriba tenemos una corriente que la teníamos disponible a 140, no sé si está almacenada o viene de otra parte de la planta, pero tiene que entrar al reactor a 230, ¿sí? O sea que desde el principio hasta el final, o sea, desde la entrada hasta la salida, también podríamos decir, sufre un aumento de temperatura, por lo tanto, esa corriente también me va a servir para la integración energética. ¿Se entendió cómo voy analizando? Sí, profe. Bien. Y nos queda la salida del reactor. Tienen que recorrer absolutamente todas las corrientes que aparecen en el diagrama de flujo. Nos queda solamente la salida del reactor de arriba, y vemos que esa corriente hacia su destino, que no sé cuál será, tiene que enfriarse de 200 a 80 grados centígrados, por lo tanto, también me va a servir para el proceso de integración energética y le vamos a asignar el número 4. Entonces, fíjense que de todo lo que teníamos en nuestro proceso, no todas las corrientes van a servir para la integración energética, solamente 4 han quedado disponibles, 2 corrientes frías y 2 corrientes calientes. Ahora vamos a ver cómo seguimos. Lo que vamos a hacer es construir una tabla, ¿sí? Acá en principio hice una tabla muy sencilla, donde tomé la temperatura de entrada y salida, o temperatura de inicio y final de cada una de las corrientes. Por ejemplo, la corriente 1 que va desde 20 a 180, esta será la temperatura de entrada o inicial, y 180 será la temperatura de salida o final. Conociendo que la temperatura aumenta, ya puedo poner el tipo de corriente, es una corriente fría. Y de la misma manera voy a hacer el análisis con el resto de las corrientes, ¿sí? Para poder tipificarlas y para que me resulte, a medida que voy avanzando, más sencillo. Pero no solo necesito yo información de las temperaturas de entrada y salida o inicial y final, sino, por lo que habíamos visto, nosotros usábamos la ecuación de Q igual a FCP delta de T. ¿Se acuerdan? Ya tenemos el delta de T. Nos estaría faltando evaluar el flujo calórico. Bueno, cada problema va a ser diferente y van a tener que buscar esa información. Fíjense que nosotros acá tenemos como dato los caudales
y las capacidades caloríficas en estas condiciones, de manera que yo voy a poder, mediante el producto, sacar el flujo calórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sí o sí estamos haciendo uso de esta expresión, con esa es con la que nosotros hemos analizado el fundamento termodinámico. Fíjense que ahí está la extracción de toda la información, tenemos datos de caudales, capacidades caloríficas, por ende el producto de ambas, o sea el flujo calórico, temperatura de entrada, de salida, el valor de calor, ¿sí? Que lo calculamos como el flujo calórico por el delta de T, fíjense sin signo, o sea, todas con signo positivo, mejor dicho, porque el análisis de si es calor recibido o calor entregado lo vamos a hacer en función de que si es corriente caliente o fría, ya lo vamos a ver. Esa sería una tabla muy completa. En realidad, nosotros, con que tengamos simplemente esta información, nos alcanza para resolver nuestro problema. ¿Sí? O sea, temperatura de entrada, temperatura de salida y flujos calóricos. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense que si por algún motivo me equivoco y tomo mal los valores de temperatura o calculo mal los flujos calóricos, todo lo que sigue va a estar equivocado. Entonces traten de hacer siempre el trabajo así muy prolijo, muy minucioso para no introducir desde el principio errores. Fíjense qué es lo que nosotros hacíamos en el método gráfico. Yo voy a ir haciendo un paralaje entre lo que hemos estado analizando y lo que vamos a hacer a través de la tecnología Pinch método analítico. Nosotros, para encontrar el punto de corte, desplazábamos cualquiera de las dos corrientes hacia la derecha o hacia la izquierda, según convenga, de manera tal que encuentre este lugarcito donde la fuerza impulsora sea la mínima, la prefijada, por ejemplo, 10 grados. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos ese desplazamiento? De manera paralela y horizontal. ¿Qué es lo que propone Linov? Linov propone, a las temperaturas que acabamos de encontrar de las distintas corrientes, él propone corregirlas, hacerles una modificación. ¿De qué manera? Bueno, él aproxima las corrientes entre sí, o las mueve entre sí, pero de manera vertical. ¿De qué manera? A la corriente caliente la deja fija, y a la corriente fría la aproxima una cantidad igual al delta de T mínimo. Entonces, encuentra estos valores corregidos. Por ejemplo, las temperaturas calientes corregidas van a coincidir con las temperaturas calientes, o sea, estos puntos van a seguir siendo los mismos, por ejemplo, mientras que a la corriente fría le agrega al valor real un delta de T mínimo. De esa manera la desplaza hacia arriba. Fíjense que eso es lo curioso del método, él hace un traslado vertical. ¿Sí? A partir de este momento, la tecnología Pinch va a trabajar con temperaturas corregidas. ¿Sí? ¿De qué manera vamos a hacer? Por ejemplo, acá en esta tabla o en una tablita paralela, como ustedes quieran, yo les muestro, he buscado una forma de que pueda mostrarles a ustedes cómo hacer. Al separado, fíjense, las corrientes frías les puse un color y a las calientes otro para que ustedes puedan ver un poco mejor. Vamos a adoptar un delta de T mínimo de 10 grados centígrados. ¿Y qué vamos a hacer? A las corrientes frías hemos dicho que las aproximábamos, las subíamos un delta de T mínimo. Entonces las temperaturas corregidas van a pasar a ser de 20, vamos a ir a 30, y de 180 vamos a ir a temperatura corregida de 190. ¿Sí? Fíjense que le estamos aumentando un delta de T mínimo. La corriente 2, por ejemplo, que es caliente, dijimos que no la movíamos, por lo tanto los valores corregidos
van a coincidir con los que tenía originalmente. De nuevo la corriente 3, que también es una corriente fría, vamos a pasar de 140 a 150 y de 230 a 240 como valores corregidos. Y finalmente la corriente 4, que también es caliente, tampoco se la movía, vamos a tener los mismos valores. Yo les decía que a partir de ahora todo lo que vamos a manejar es temperaturas corregidas, sin discriminar de dónde provengan, si son entradas, si son salidas, o si son de corrientes calientes o de corrientes frías. O sea, a esos dos conjuntos de números, ¿sí? Para mí son las temperaturas corregidas a partir de ahora, como les decía, independiente de cuál sea la procedencia, y lo que voy a hacer con esos números es ordenarlos. Los vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Y cuando vamos ordenando de mayor a menor, tampoco me va a interesar de dónde vienen. Supongamos, en este caso no nos sucede, pero supongamos que existe un número que se repita y que uno pertenezca a una corriente caliente y otro pertenezca a una corriente fría. Bueno, lo voy a poner una única vez, no me interesa de dónde venga, ¿sí? Lo que sí voy a hacer es a esos números ordenarlos así como acabamos de hacer, de mayor a menor. Una vez que los tengo ordenados, voy a armar este esquema, ¿sí? Esos números que acabamos de ordenar son estos. No necesita que sea en escala, este es un esquema cualitativo. Lo que sí voy a tener en cuenta de no olvidarme ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora voy a hacer el equivalente al diagrama que hacía el método analítico. ¿Se acuerdan que yo graficaba todas las corrientes calientes por un lado y a partir de ahí armaba una supercorriente caliente, y lo mismo con la fría? Acá voy a hacer algo análogo a esa etapa. Fíjense que yo de algún modo estoy definiendo niveles de temperatura que están asociados, en este caso, con las temperaturas de entrada y salida de cada una de las corrientes, pero no se olviden que todos estos son valores corregidos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Acá tengo la información de la tablita con las temperaturas y las corrientes. Voy a empezar a graficarlas. Fíjense que yo ya estoy trabajando con temperaturas corregidas. ¿Y qué voy a decir? La corriente 1 va de 30, valor corregido, a 190. Y lo voy a representar gráficamente en este esquema. Fíjense que yo al lado de cada uno de estos números he tirado una horizontal, ¿sí?, que me definen estos intervalos. Entonces fíjense que graficamos la corriente 1 que va de 30 a 190. Cuando yo haga esa gráfica, ¿qué detalle voy a tener en cuenta? Que nazca justamente sobre la línea de 30 y termine justamente sobre la línea de 190. Ni que pase, ni que quede a mitad de camino. Lo mismo que acá, ¿sí? No puede estar por debajo ni por arriba, tiene que estar justo en el inicio y en el final. Ya van a entender por qué tanto detalle. La vamos a graficar la corriente 2 ahora, que tendría que ir de 250 a 40. Acuérdense, todos estos son valores corregidos. Entonces, partimos de 250 y vamos hasta 40. Fíjense que a medida que yo voy graficando, ¿qué voy haciendo? Completando la información. ¿Para qué? Para no tener que volverme a la tablita a buscar toda la información. No, la idea es que a medida que voy avanzando, voy volcando toda la información sobre el diagrama que voy haciendo. Fíjense que acá puse corriente 1, puse el flujo calórico y el tipo. Lo mismo con la 2, y así seguimos avanzando. La corriente 3 que va de 150 a 240, con su respectiva información,
y la cuarta que va de 200 a 80. Entonces la graficamos. Fíjense que por ahí nos olvidamos de poner el tipo, pero bueno, en este caso es un poco sencillo porque todas las corrientes que ascienden, están calentando, son frías y las que descienden son las calientes. Una vez que yo tengo hecho esto, otra cosa que voy a tener en cuenta es numerar todos los intervalos de temperatura que se han generado. Fíjense que el número de las corrientes lo ponemos adentro de un recuadro y para diferenciar a los intervalos lo vamos a poner adentro de un circulito. En este caso se han generado 7 intervalos y esos intervalos obviamente estaban dados, como hemos dicho, por temperaturas de inicio o finalización de las distintas corrientes. ¿Para qué me sirve todo esto? Porque voy a tratar de hacer una cascada de calor. Pero para lograr eso, primero tengo que hacer una tabla, construir una tabla con la información del contenido energético que tiene cada intervalo. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Una tabla donde vamos a consignar número de intervalo, eran 7, el delta de T del intervalo, el flujo calórico que participa en ese intervalo y el calor en ese intervalo. ¿Cómo vamos a hacer con cada una de esas variables nuevas? El T de intervalo, como acá les indico, vamos a calcularlo como, por ejemplo, T1 menos T2, o sea, la temperatura más alta menos la siguiente. En el intervalo 2, por ejemplo, será T2 menos T3 y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que ese delta de T de intervalo, ¿qué signo va a tener? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? ¿Va a ir cambiando? Positivo. Siempre va a ser positivo. Estoy tomando el valor más alto menos el siguiente y así sucesivamente. Por lo tanto, el delta de T del intervalo siempre va a ser positivo. ¿Cómo vamos a evaluar el flujo calórico del intervalo? Vamos a tomar la sumatoria de flujos calóricos de todas las corrientes calientes que participan en ese intervalo y le vamos a restar la sumatoria de flujos calóricos de todas las corrientes frías que participan en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, acordémonos de este detalle, lo vamos a hacer como caliente menos fría. Y acá el signo, ¿cómo será? ¿Positivo, negativo, irá variando? ¿Qué opinan ustedes? ¿No se nos ocurre? Bueno, veamos. Siempre voy a ir mirando el esquema que hice antes. Acá les puse un pedacito nada más para poder mostrarles. Empecemos con el intervalo 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido a lo largo de ese intervalo 1 para tratar de detectar qué corrientes participan de ese intervalo. En este caso podemos ver que participa la corriente caliente 2. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta ese detalle, voy a decir que el delta de T de intervalo va a ser 250 menos 240, es decir, 10. Y el flujo calórico, como dijimos que lo hacíamos como caliente menos fría, en este caso va a ser 0,15 positivo porque es caliente y no hay más nada. Por lo tanto, podemos tener que el delta de T era 10, el flujo calórico era 0,15 positivo y por lo tanto el calor va a ser positivo. Obviamente lo sacamos como el producto de delta de T por el flujo calórico. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Vamos al intervalo 2. Hacemos lo mismo. Recorremos el intervalo 2 y fíjense que acá vemos que participan dos corrientes. La corriente caliente, que es la número 2,
y la corriente fría, que es la número 3. Entonces, como tenemos que hacer uso de esta fórmula, tenemos una sola caliente y una fría, entonces vamos a tener 0,15 menos 0,30. En este caso, el flujo calórico me va a dar menos 0,15. Entonces, dependiendo de quién tenga más flujo calórico o qué cantidad de corrientes participen, el signo del flujo calórico va a ser positivo o negativo. ¿Sí? Y además, tenemos que el delta de T va a ser 240 menos 200, entonces tenemos esta situación. El delta de T siempre positivo, hemos dicho. El flujo calórico en este caso es negativo, es decir, que a partir de ahora, en esta parte del problema, el calor va a tener un signo. Pero a diferencia de lo que nosotros venimos acostumbrados a que el signo del calor está dado por la fuerza impulsora, por el delta de T, en este caso va a estar dado por el flujo calórico. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad que haya algún intervalo con calor cero? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, porque puede ser que esta sumatoria de las calientes menos la sumatoria de las frías se compensen y sea cero, o la otra situación que se puede presentar es que a través de ese intervalo ninguna corriente lo atraviese. Las corrientes vayan hacia arriba de ese intervalo y hacia abajo de ese intervalo, y ninguna pasa por ahí. ¿Sí? O sea que sí puede haber un intervalo con calor cero. No significa más nada que eso, que por ahí no pasa una corriente o que se ha compensado la caliente con las frías que teníamos en ese intervalo. ¿Sí? Les dije que era muy importante que ustedes definan bien el inicio y el final de las corrientes, porque si yo por algún motivo me hubiera pasado, por ejemplo, con esta corriente fría, me hubiera pasado de la línea de 240, cuando yo evalúe el intervalo 1, no voy a estar segura si es que lo tengo que tomar o no lo tengo que tomar a esa corriente. ¿Sí? O si lo hago llegar hasta la mitad de este intervalo 2, también voy a entrar en conflicto. ¿Pertenecerá o no pertenecerá a este intervalo? ¿Sí? Entonces, es fundamental que vayan desde la línea, de línea a línea, siempre. ¿Sí? Y así vamos a seguir analizando cada uno de estos intervalos y vamos a ir concluyendo con nuestra tabla. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo construir la tabla? No, profe, ninguna. Bueno, quizá les parezca absurdo, pero acá en esta tabla se equivocan muchísimo a la hora de construirla. Y en el lugar donde más se equivocan, según hemos podido observar a lo largo del tiempo, es en la determinación del delta de T mínimo. Delta de T de intervalo. ¿Sí? Increíble, porque es simplemente una resta. Acá es donde más nos equivocamos. Fíjense que si nosotros nos equivocamos en el delta de T o en el flujo calórico y por ende en el calor, todo lo que sigue va a estar mal. ¿Cuándo me voy a enterar que mi problema tiene un error? Cuando yo haya terminado de analizar esta situación problemática que yo tengo. ¿Qué quiere decir? Haya aplicado toda la tecnología PINS y además haya diseñado la red de intercambio de calor para lograr el objetivo que tenemos, que es minimizar los servicios auxiliares. ¿Sí? O sea, cuando hayamos trabajado muchísimo, recién vamos a saber si está bien o mal. ¿Sí? Encontrar el error es muy difícil, porque los lugares donde nos podemos equivocar son muchísimos. Fíjense que acá ya estoy marcando 3 lugares: la determinación del delta T mínimo, el flujo calórico, la determinación del calor. Acá hay otro lugar donde nos podemos equivocar, que es poner mal el inicio y el final de las corrientes, o inclusive más, consignar acá mal los datos de flujo calórico o el tipo de corriente, ¿sí? Porque eso en lugar de que lo sume va a ser que lo reste. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy atentos, no hagan diagramas muy chiquititos, hagan diagramas que para ustedes sean muy claros,
porque de cada diagrama que vamos haciendo vamos sacando información que es muy importante. Una vez que nosotros tendremos construida esta tabla, vamos a hacer la cascada de calor. Pero antes de ver la cascada de calor, quiero analizar un detallecito acá. Fíjense que acá el calor me dio, por ejemplo, en este intervalo 1, me dio un valor positivo. Y ese signo estaba asociado, en este caso particular, al flujo calórico. Entonces, si el calor es positivo, ¿qué significaba? El flujo calórico era positivo. ¿Y por qué este valor es positivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es positivo? Piensen en cómo lo hemos calculado. Porque solamente hay una corriente caliente. No necesariamente porque hay una corriente caliente. Bueno, en este caso sí hay una corriente caliente, pero mira, por ejemplo, acá en el intervalo 3 también hay un valor positivo. Y si hacemos un recorrido por el intervalo 3, tengo una corriente caliente, una fría y otra caliente más. ¿Sí? Fíjate acá en el intervalo 5 también es un valor positivo. Y acá tengo una corriente fría y tengo dos corrientes calientes. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, acá en el intervalo 4 participan las cuatro corrientes, ¿sí? Y el valor me dio negativo. Entonces, ¿de qué va a depender específicamente de que el signo sea positivo o negativo? Ahí les pongo la formulita de cómo lo calcularon. Fíjense, si este flujo del intervalo es positivo, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de las corrientes calientes es mayor que la sumatoria de flujos calóricos de las corrientes frías. Entonces, de algún modo estamos diciendo que tenemos un superávit de energía, o sea, hay más caliente que fría en ese intervalo, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que hay un superávit de energía, me está sobrando energía ahí. Acá, que es negativo, este flujo calórico es negativo, ¿por qué? Porque el flujo calórico de las calientes es menor que el de las frías. O sea, tengo más frías disponibles que calientes en ese intervalo. Entonces, ahí podemos decir que en ese intervalo hay un déficit de energía. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, hay lugares, hay intervalos donde hay superávit, que son los valores positivos, y hay lugares donde hay déficit. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora con todo esto? Vamos a repetir este diagrama, pero con algunas variantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar todos estos calores acá, a este diagrama. Fíjense de qué manera. Fíjense que hemos puesto en un recuadro, nos olvidemos por el momento de este QC, estos valores, a ver, los revisemos de nuevo, eran 1,5, menos 6, 1, etcétera, 1,5, menos 6, 1, etcétera, etcétera. Fíjense que yo fui en un recuadro ubicando el contenido calórico de cada intervalo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo voy a proponer en un principio? Acá en el costado tengo de nuevo las temperaturas corregidas ordenadas como habíamos hecho para el diagrama anterior. O sea, es la misma representación, nada más que yo, en lugar de poner corrientes, ahora voy a poner mi cascada de calor. Voy a representar en recuadros el calor de cada intervalo. Fíjense que acá hay un superávit, acá hay un déficit, superávit, déficit, etcétera, etcétera. Cada caso va a ser particular. ¿Qué es lo que nos propone Lino? Decir, bueno, a ver, no vamos a poner ningún tipo de servicio auxiliar. ¿Y por qué de calefacción? Porque como acá arriba tenemos las temperaturas más altas, vendría a ser como la zona de arriba del punto de corte donde poníamos calefacción. Entonces yo no voy a dar calefacción auxiliar, no lo voy a calentar. ¿Cuál es el objetivo? Que yo trate de determinar el déficit energético más alto que tiene mi sistema.
Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Si yo no le doy a este intervalo ningún valor de calor, pero este tiene un superávit de 1,5, quiere decir que ese superávit se lo puede ceder al vecino de abajo. Sí, porque está de un nivel térmico más alto a uno más bajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ese superávit, esa energía que me está sobrando en este intervalo, se la voy a ceder al vecino. Digamos que esa es la idea de la determinación de la cascada de calor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una suma algebraica. 0 más 1,5, voy a tener 1,5. Fíjense que este intervalo recibe de afuera, del intervalo superior en realidad, 1,5 kilovatios, pero tiene un déficit de 6. ¿Le alcanza para cubrir el déficit? No, Le alcanza. ¿Puedo tomar del intervalo de abajo? no, no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque está a mayor temperatura. Porque el nivel de temperatura es más bajo, la energía no fluye de fuente fría a fuente caliente. Al revés, sí, de manera espontánea. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a continuar con esta suma algebraica, o sea, voy a decir 1,5 menos 6, esto es menos 4,5. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy trasladando a mi vecino un déficit. Y voy a continuar. ¿Mm? ¿Para qué? Para tratar de encontrar dónde está el déficit más alto de energía. ¿Mm? ¿Qué intervalo lo tiene? Entonces, menos 4,5 más 1 va a ser menos 3,5. Este intervalo tiene un déficit de 4, menos 3,5 menos 4 es menos 7,5. Acá hay un superávit de 14, me alcanza para cubrirlo. Me queda menos 7,5 más 14 es igual a 6,5. Y voy siguiendo con esta suma algebraica, ¿sí? Y así hasta terminar. ¿Para qué hemos hecho eso? Para tratar de encontrar dónde hay un mayor déficit energético. Entonces, estos números de los laterales de las casitas estas me van a decir ¿a dónde está el déficit energético más alto? ¿A dónde lo encuentran ustedes? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el valor? Menos 7,5. Menos 7,5. Yo lo que voy a hacer es mirar estos números. Recuerden, por favor, son los de los laterales. No sé por qué se confunden y los buscan acá a veces. Es acá, en los laterales. Yo voy a buscar el valor más negativo de todos. Y ese valor más negativo de todos es el déficit más alto que tiene mi sistema. Entonces, como es un déficit de energía, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a volver a construir mi cascada, pero ¿de qué manera ahora? En lugar de alimentar 7,5 de 0 de calefacción, voy a alimentar 7,5. ¿Con qué idea? Con la idea de cubrir todos los déficits energéticos que tiene mi sistema. Entonces, fíjense que yo voy a volver a hacer mi cascada, indicando que acá voy a poner una calefacción de 7,5. ¿Sí? Entonces veamos, 7,5 y vuelvo a repetir mi cascada. Tengo una entrada de 7,5 más un superávit de 1,5, quiere decir que estoy cediendo 9 kilovatios al intervalo siguiente, que tiene un déficit de 6, o sea, 9 menos 6, 3, me sigue sobrando energía. Le cedo al vecino que también tenía un superávit, 3 más 1, 4, ¿sí? Le cedo al vecino que tenía un déficit de 4, entonces acá ya no le transfiero nada a mi vecino. Este tenía un superávit de 14, 0 más 14 es 14. Acá hay un déficit de 2, 14 menos 2 es 12. Acá hay otro déficit de 2, 12 menos 2 es 10. Y me está sobrando estos 10 kilovatios. Como al sistema no le puede sobrar energía, ¿qué tendría yo que hacer?
¿Qué hago con ese remanente de energía yo? Tengo que enfriar. Tendría que enfriarlo, ¿sí? De esa manera yo me estoy asegurando que mi sistema, las corrientes están yendo desde un nivel al otro tal como necesitan y que no está habiendo ni un exceso ni un defecto de energía, ¿sí? Entonces fíjense que acabamos de determinar simplemente a través de este algoritmo que necesitamos 7,5 kilovatios de calefacción y necesitamos 10 kilovatios de enfriamiento, ¿sí? ¿Qué más podemos ver acá? Fíjense que acá yo ya estoy mirando siempre los numeritos de los laterales, yo ya dejo de prestar atención en los calores de los intervalos. Me interesa esto, que es lo que se transfiere de un intervalo al otro. Acá encuentro un valor 0. ¿Qué representará ese 0? Fíjense que yo estoy transfiriendo 0 kilovatios del intervalo 4 al intervalo 5. ¿El punto de corte, profe? Eso va a representar el punto de corte, ¿sí? Y fíjense que si yo sigo esa línea me va a estar indicando que el punto de corte está ubicado en 150 grados centígrados, ¿sí? Pero no nos olvidemos que ese es un valor corregido. Y se acuerdan que habíamos visto en el diagrama, cuando hacíamos el perfil temperatura-calor, que el punto de corte estaba caracterizado por dos números, uno el de la corriente caliente y uno el de la fría, donde ambos estaban separados entre sí un delta de T mínimo. Fíjense que yo acá estoy encontrando un único valor, que es 150 grados centígrados. Pero como les decía, ese valor es un valor corregido. ¿Hasta acá hay alguna duda? Revisemos un poquito esto. Construimos la cascada de calor a partir de la información encontrada en la tabla que hicimos previamente. Ponemos los calores con sus respectivos signos. Por favor, no se olviden de trasladar los signos acá, porque si no va a ir todo mal. Y hacemos la primera cascada con un servicio auxiliar de calefacción nulo. ¿Cómo lo hacíamos? Directamente suma algebraica, 0 más 1,5, 1,5, 1,5 menos 6, menos 4,5, y así sucesivamente. Paso seguido determinamos el déficit más alto de energía y lo suministramos de acá, pero por supuesto con signo positivo, lo estoy suministrando al sistema. Y vuelvo a hacer mi cascada de calor. Nuevamente son sumas algebraicas. El calor que sobra en el último intervalo es el que nosotros tenemos que extraer con servicio auxiliar de enfriamiento. Paso seguido me tengo que fijar dónde está el 0. Supongamos que me quede una cascada donde acá haya algún valor negativo. ¿Va a estar bien hecha esa cascada si acá me quedó algún valor negativo? ¿Qué opinan ustedes? Si me queda algún valor negativo acá en esta segunda cascada, significa que elegí mal el déficit. No elegí el valor de déficit más alto. Yo tengo que buscar de cubrir totalmente el déficit energético que tiene este sistema, ¿sí? O sea que sí o sí tengo que encontrar un 0. ¿Sí? Ese 0, bueno, en este caso está en particular ubicado acá sobre esta línea, que es la de 150 grados centígrados. Por lo tanto, ahí está el punto de corte, pero también podríamos haberlo encontrado acá arriba o acá abajo. Supongamos, en este caso, si ninguno de estos valores era negativo, quiere decir que este punto, o sea, esta línea de acá hacia el intervalo 1, no había transferencia de calor, por lo tanto el punto de corte acá era este, el de 250. ¿Sí? Puede suceder que acá al final, cuando termino la cascada, no haya que extraer ningún calor. Bueno, ahí sería el punto de corte, ¿sí? Y esos dos casos, cuando los servicios auxiliares, alguno de los dos da 0, se llaman problemas umbral, son muy poco frecuentes, pero no significa que no se presenten, ¿sí?
en general vamos a ver que están así, intermedios. Pero sí existen casos donde alguno de los servicios auxiliares es 0, y en ese caso el punto de corte está en esos extremos. Como les decía, la temperatura de corte está caracterizada por dos valores, la de la corriente caliente y la de la corriente fría. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los valores? Voy a tener que corregir, o sea, no corregir, volver a mis valores reales. Este era un valor corregido, ¿sí? Entonces, aplicando las formulitas con las cuales yo había corregido las temperaturas, voy a encontrar mis valores reales. Fíjense que la temperatura de corte caliente corregida coincide con la caliente, por lo tanto, 150 va a ser la temperatura de corte caliente. A la corriente fría yo le había aumentado un delta de T mínimo, entonces ahora para volver al valor real voy a tener que restarle un delta de T mínimo, o sea, la temperatura de corte fría va a ser de 140 grados centígrados. ¿Sí? Y fíjense que ahí las tenemos a las dos corrientes separadas un delta de T mínimo sobre 2, ¿sí? O sea, yo ya encontré mi punto de corte. ¿Qué otra cosa encontré? Como encontré un punto de corte, o sea, un lugar a través del cual el flujo calórico era 0, entonces yo estoy en condiciones de decir que ese 7,5 corresponde a la calefacción mínima y ese 10 corresponde al servicio auxiliar mínimo. Lo que sí no tengo idea es cómo lo voy a lograr, cómo voy a instalar intercambiadores para lograr esto, eso es otra cosa. Pero en principio yo ya sé que este sistema puede aprovechar energía y que puedo utilizar esta cantidad como servicios auxiliares mínimos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense que eso es toda la tecnología Pinch, es muy sencilla, hay que seguir un paso a paso, pero hay que estar muy atento porque los lugares donde me puedo equivocar son muchos. Para terminar, veamos qué es lo que teníamos originalmente. Yo tenía, por ejemplo, dos corrientes frías, la 1 y la 3, que tenían que calentarse, la 1 de 20 a 180, con un flujo calórico de 0,2, la 3 de 140 a 230 con un flujo calórico de 0,3, ¿qué es lo que yo hago? Determino cuánta calefacción auxiliar hubiera necesitado. Yo, para ponerle un intercambiador a cada una de ellas, hubiera necesitado 59 megavatios, eran las unidades de problema, yo estuve diciendo kilovatios, ¿sí? Megavatios. Mientras que yo estoy viendo que solamente si aplico la tecnología Pinch voy a necesitar 7,5. O sea que creo que se justifica pensar en este ahorro energético, ¿sí? Fíjense que si yo calculo un porcentaje de ahorro voy a tener que la diferencia entre lo que tenía originalmente y lo que voy a poner ahora, dividido en lo que tenía originalmente, obvio por 100 para tener un ahorro porcentual, se corresponde con un valor de 87,3% de ahorro en calefacción. ¿Sí? O sea, solamente en servicio auxiliar de calefacción estoy ahorrando el 87,3%. En algunos casos puedo llegar inclusive a superar el 100%. Con respecto al servicio auxiliar de enfriamiento, fíjense, tengo la corriente caliente 2 y 4, que necesitaban perder 61,5 megavatios. Y dijimos que la cascada me determina un valor mínimo de 10. ¿Sí? Si yo calculo el porcentaje de ahorro, eso tiene un valor del 83,7. El anterior era 87,3, ahora este es 83,7% de enfriamiento. ¿Sí? Entonces, creo que se justifica pensar en el ahorro de energía. Lo que sí, nosotros originalmente poníamos 4 intercambiadores de calor, 2 para calefaccionar, 2 para enfriar. Ahora no tengo idea cuántos intercambiadores voy a utilizar. ¿Sí? Lo silencio un ratito.
Bueno, creo que ya se fue. Bueno, quiero saber si quedó entendida. Bueno, finalmente tuvimos tiempo de verla toda. Le llevé 5 minutitos. ¿Quedó entendida la tecnología PINS? Sí, profe, sí se Sí, entiende. profe. Sí, pasa que se hizo muy largo. Se hizo muy largo, sí, yo sé que sí. Bueno, yo les pido por favor que lo miren, lo revisen un poco a la tecnología PINS, porque en base a eso vamos a trabajar la clase siguiente, ¿sí?